Dios les bendiga. Este día queremos darle gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar reunidos. Realmente es importante no apartarse. Sé que muchos ya están yendo a sus trabajos, a su quehacer, pero no podemos dejar de estar siempre buscando al Señor. Este día martes vamos a hacer vamos a tener un estudio de la palabra del Señor, y el tema es el testimonio que nos hace propicios. El testimonio que nos hace propicios. Vamos a abrir las escrituras en el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 9 y verso número 3. Dice la palabra del Señor: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Gracias, Padre bueno y amado, te bendecimos porque tú eres fiel, Señor, con tu pueblo. Gracias te damos, Señor, por todas las cosas que haces, Señor, en todos nosotros. Señor, estamos agradecidos, Señor, del trato, Señor, de la atención, Señor, de que tú pones atención, Señor, en la familia, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad, Señor, porque tú has sido fiel, Señor, con el enfermo, tú has sido fiel, Señor, con el necesitado. Gracias, Padre, por tus misericordias. Te agradecemos por la vida de Sara Lilian Varías, Señor, de Varías. Gracias, Padre, te damos, Señor, por aquellos que piden, que están, Señor, necesitando, Padre, que tú sigas teniendo misericordia de su vida, de sus vidas y de sus familias. Oramos también por nuestro hermano Edwin, Señor, Edwin Molina, por su familia, Señor. Tú conoces, Señor, la necesidad. Tú conoces, Señor, las cosas que están, Señor, requiriendo, Padre, la salud, Señor. Gracias te damos porque tú eres el que toca, Señor, esos cuerpos, Señor. Gracias también, Señor, por aquellos que han salido, Señor, se han recuperado, Señor, que están, Señor, en proceso, Padre, en proceso de restauración. Señor, sabemos que solo tú, Señor, tienes ese poder, Señor, de sanar. Tú eres la fuente, Señor, de sanidad del hombre. Tú eres la fuente de bendición, Padre. Y nosotros, Señor, queremos en este día, Señor, a través de esta enseñanza, Señor, ser propicios, ser agradables a ti. Señor, que demos testimonio, porque tú nos has dado testimonio y nosotros tenemos que ser congruentes con ese testimonio, Señor, porque solo de esa manera podremos agradarte, Señor. Gracias, Padre, por el nuevo pacto que has hecho, Señor, con nosotros, con la bendición, Señor, de que tu Espíritu Santo mora en nuestra vida, Señor, que ya no somos los mismos, Señor. Señor, que te sentimos cada vez más cerca, porque tú estás, Señor, en nuestros corazones. Tú estás a nuestro lado, Señor. Tú eres el que nos animas. Tú eres el que hace, Señor, que no nos quedemos postrados ni aceptemos, Señor, las condiciones del mundo ni del enemigo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque la vida te pertenece a ti, Señor. Tú eres el dueño de la vida, Señor. Y nuestra vida
te pertenece solo a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. El tema de este día es el testimonio que nos hace propicios. De verdad que no hay nada más importante que agradar a los que tenemos que agradar, ¿verdad? No hay cosa más importante que ser congruentes con aquel que nos ayuda, de hacer lo mismo, ¿verdad? De acuerdo a lo que realmente Dios hace por nuestra vida. Y aunque sabemos que nunca podremos pagar todas las bendiciones que Él ha hecho en nosotros, sin embargo, podemos ir en la dirección correcta, ¿verdad? Aunque no podamos hacer todo, pero la intención debe ser esa, porque de repente el Señor nos hace cumplir mejor de lo que nosotros creemos. Por eso el Señor, cuando saca a su pueblo de la esclavitud en Egipto, Él tenía la necesidad de darse a conocer en otras facetas, dado que en Egipto ellos vieron todos los milagros, vieron todas las plagas, como muchas ya de esas plagas no los tocaron a ellos, ¿verdad? Y vieron la mano de Dios, vieron su mano como lo sacaba de la esclavitud. El poder para sacar al cristiano del mundo, de Egipto, figura del mundo, es un esfuerzo o es algo sobrenatural, ¿verdad? Cada vez que uno piensa cómo fue que salimos de ahí, es imposible entender, ¿verdad? Cómo fue, pero sí sabemos lo que el Señor hizo. Y el pueblo de Israel sabía lo que el Señor había hecho. Sin embargo, el Señor quería darse a conocer en otras facetas, ¿verdad? Yo creo que lo más importante no es solo llamar la atención, ¿verdad?, sino llegar a tener cercanía con Dios, en tener intimidad con Dios. Y el Señor buscaba que el hombre le conociera en toda su dimensión. Entonces, más que enseñarles, porque siguió haciendo portentos y maravillas en el desierto, pero Él quería que le conocieran como era, su esencia, ¿verdad? Pero también vemos que esa relación que tenía que mejorar, ¿verdad? Sin embargo, vemos que el hombre cada vez se alejaba de esa bendición, de que cuando Moisés se acercaba a Dios, el hombre quería delegar en alguien, ¿verdad?, la relación con Dios. Así como hoy muchos quieren que otros sean los que están cerca de Dios, pero somos todos llamados a estar cerca del Señor, a tener intimidad con Dios. Los hijos no pueden pensar, es que mi papá está cerca de Dios o mi mamá es bien devota. No, porque realmente no les va a servir, ¿verdad? No les va a servir como ellos necesitan, porque son ellos los llamados a buscar la relación con Dios. Por eso, en esta relación, el Señor busca que nosotros tengamos el deseo de ser agradables a Él, y de recibir de esa manera más bendición, más favores, más perdón, más misericordia, más gracia de parte de Él. Por eso, qué difícil a veces no entender que si tenemos que quedar bien con alguien es con el Señor, que si tenemos que ser agradables a alguien es al Señor. Entonces pareciera que es algo, a veces pensamos que es algo que ya está dado, ¿sí? Que el hijo quiere agradar al padre por definición, simple y sencillamente porque es hijo, pero eso no es así. Muchas veces el hijo, o en este caso el pueblo, ¿verdad?, que el Señor miraba como un hijo, quería seguir viviendo pensando en la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Entonces sacar el mundo del corazón del hombre, ¿verdad?
es todo un desafío, porque de ahí dependerá si el hombre está buscando agradar a Dios. ¿Ya? Porque si alguien quiere agradar a otra persona, se va a dar cuenta qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Se va a fijar qué es lo que le gusta a la otra persona, se va a fijar qué es lo que la otra persona valora para poder acercarse. Y esto realmente, realmente era clave, porque el pueblo estaba saliendo de Egipto y estaba buscando la intimidad con su pueblo, ¿verdad? Entonces, que el hombre se acercara a lo más íntimo. Por eso el Señor buscó manifestarse, ¿verdad?, en un tabernáculo que le fue dado a Moisés el diseño, y Moisés lo construyó, ¿verdad?, de acuerdo a ese diseño, y el Señor se manifestó en ese lugar. Y ese tabernáculo era el que realmente tenía un lugar todavía más íntimo, el lugar santísimo, donde realmente se encontraba Dios con el hombre. Era el único lugar en la tierra donde Dios se manifestaba directamente. Entonces pone el arca del testimonio, ¿verdad?, donde estaba en el lugar santísimo, donde estaban, donde Dios se manifestaba en el propiciatorio, ¿verdad? Y esto era lo que realmente Dios quería, que el hombre tuviera una relación directa con Él. ¿Ya? Hoy en día pasa lo mismo. Aún personas que dicen ser cristianas pueden estar alejándose de Dios, y en lugar de estarse acercando, están sustituyendo sin darse cuenta esa relación con Dios. Muchas cosas afectan esa relación, ¿verdad? Porque para ser agradables a Dios, ¿sí? Para ser agradables a Dios no necesitamos, ¿verdad?, intermediarios, es algo directo. Entonces, ¿qué era lo que realmente tenía ese testimonio, esa arca del testimonio? ¿Qué era lo que Dios guardó allí y le enseñó al pueblo? ¿Qué era lo que tenía que las cosas que no podía descuidar, y en las cuales iban a permitir que el pueblo fuera agradable, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos decirle al otro qué es lo que tiene que hacer para no desagradarnos, ¿verdad? Si la otra persona no le importa, le va a decir, bueno, a mí no me importa que a ti te interese esto, ¿verdad? Y parece que esa dinámica se ve hoy, ¿verdad? Se ve una hostilidad muchas veces, donde cada quien va con su propio ego pidiendo las cosas o buscándolas, y no le importa ser agradable a nadie, ¿verdad? Y entonces algunos le pueden decir, yo no soy monedita de oro, y realmente es algo que no tiene ninguna sabiduría, ¿verdad? Porque siempre vamos a necesitar agradarle a otros, no como una forma de sometimiento, sino simple y sencillamente porque ahí hay bendición, ¿verdad? Nosotros queremos agradar a nuestro cónyuge, queremos agradar, así como queremos agradar a Dios, ¿verdad? Necesitamos agradar a los hombres, porque el amor es con Dios, pero también con el prójimo. Entonces, vemos que esto aparece, este testimonio es lo más íntimo que hay. Digamos que en la relación con el Señor, ¿dónde está lo más íntimo? En el hombre puede ser que le muestre o le revele a otra persona cuáles son sus aficiones, ¿verdad?, cuáles son sus inclinaciones, ¿sí?, qué es lo que lo apasiona, ¿sí? Entonces, cuando la otra persona sabe qué es su pasión, y quiere agradar, ¿verdad?, aún sin ser su propia pasión, lo hace porque quiere agradar, ¿verdad? Entonces dice, no, a mí también, ¿verdad? Y si la otra persona le dice que yo amo, qué sé yo, el ajedrez, entonces la otra persona dice, yo quiero agradar, ¿verdad?, a esta persona, entonces voy a aprender qué es lo que el ajedrez para tratar de estar cerca de la otra persona.
Por eso el arca del testimonio, ¿verdad? Se encontraba, y vamos a hacer aquí la comparación, ¿verdad? De lo que realmente es también el nuevo pacto con lo que tenía que ver con el arca del testimonio que le fue dado al pueblo de Israel en la ley. Entonces, dice que tras el segundo velo era que estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, dice Hebreos 9:3. Entonces, el segundo velo daba al lugar santísimo, porque el primer velo daba del atrio al lugar santo, ¿verdad? Y entraba el sacerdote a ministrar, ¿verdad? A ministrar al lugar santo, pero para entrar al lugar santísimo ya no era lo mismo, ¿verdad? Ya tenía que ser el sumo sacerdote el que tenía que entrar. Entonces no quiero entrar en detalles de algunas de las cosas ni de lo que había en cada lugar, pero sí decir que para entrar a ese lugar santísimo donde se manifestaba la gloria de Dios y donde el sacerdote entraba una vez al año, ¿verdad? Entonces el Señor se manifestaba, no necesariamente una vez al año. El Señor le hablaba y su voz salía del lugar del propiciatorio, ¿verdad? En medio de los querubines salía la voz de Dios y ellos tenían que atender a la voz de Dios. Entonces, ahí estaba la intimidad en conocer la voluntad de Dios. Y entonces, en ese lugar, en ese segundo velo, digamos, de alguna manera, permitía tener esa comunicación con Dios. La misma presencia de Dios dentro del tabernáculo, se daba en el lugar más íntimo, donde se tenía que pasar ese otro velo. Ese velo no era algo fácil, ¿verdad? Porque no podía atravesarlo cualquiera. Hoy nosotros no tenemos ese velo. Es una gran bendición porque el Señor nos ha dado libre acceso. Ahora, en ese lugar restringido, ¿verdad? Al sumo sacerdote, allí puso el arca del testimonio, y donde digamos se iba a ir completando aquello que sería la evidencia o el testimonio, ¿verdad? De lo que agradaba a Dios, o de lo que tenía que el hombre satisfacer, ¿verdad? A Dios. Entonces, ese lugar donde estaba el arca del testimonio, dice el verso 4, que en ese lugar santísimo, el cual tenía, dice, un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Tenía estas tres cosas. Y sobre ella los querubines que cubrían el propiciatorio. Entonces la tapadera, la parte que cubría el propiciatorio, ¿verdad? Todo esto era de oro. Y los querubines que estaban cubriendo también el propiciatorio. Entonces dice, este testimonio, prácticamente el arca, esta arca del testimonio estaba cubierta por el propiciatorio, ¿verdad? Y ese propiciatorio es el que permitía o validaba la relación agradable de Dios con el hombre. Entonces, ahí era donde realmente el ser agradable tenía un fruto, ¿verdad? El ser propicio. La palabra propicio es eso, ¿verdad? Ser agradable, y por eso conseguir un favor. Entonces, si alguien, un rey, ¿verdad?, le era agradable a alguien, entonces
podía darle dones, le podía hacer un favor, podía hacer una cosa grande. Y entonces el que tiene poder, pues obviamente hace cosas más grandes que el que no lo tiene, ¿verdad? Entonces el Señor, que tiene todo el poder, pues tiene acceso a todo lo que realmente, pues todo lo que realmente está a su alcance, ¿verdad? El Señor puede obrar en todo. Entonces, por eso, digamos que la voz de Dios se manifestaba en ese lugar, porque ese lugar era el que da ese propiciatorio, es el que da cobertura. Ser agradable a Dios nos da cobertura, ¿verdad? Es decir, si alguien es agradable, le va a perdonar los defectos o las cositas, ¿verdad? Que realmente, pero por eso es importante ser agradable, porque para que fuera agradable el hombre a Dios, ¿sí? Y alcanzar a su favor, era necesario, por sus propios medios no lo podía hacer, ¿verdad? Pero el Señor le dio los medios a través del sacrificio. Entonces, cuando la voz de Dios era favorable, había un favor, pero cuando la voz de Dios era desfavorable, ¿verdad? Porque el hombre no había agradado a Dios, entonces había juicio. Esa era la relación, ¿verdad? Por eso el propiciatorio era como el punto clave, ¿verdad? Donde estaba, digamos, lo crítico, ¿verdad? Entre salir bien o salir mal, digámoslo así, ¿verdad? Entre tener una buena relación con Dios o tener una mala relación con Dios. Entonces, la voz de Dios estaba sobre el propiciatorio entre los querubines, dice Éxodo 25:22. Éxodo 25:22 habla de eso. Si usted puede ir, lo puede buscar. Y ese lugar era bien importante. Entonces el pacto daba la posibilidad de que a través del sacrificio, ¿verdad?, el testimonio que Dios había dado y el testimonio que quizás no había dado bien el pueblo, podía tener ese beneficio a través del sacrificio. Entonces, esa era una falla, digamos, del pacto, ¿verdad? Porque tenía que haber un sacrificio animal. Entonces, tres cosas habían ahí en esa arca del testimonio que como cristianos también debemos de dar testimonio. Es decir, el Señor había hecho tres cosas grandes para el pueblo y había dejado evidencia de ellas en el arca, ¿verdad? Había hecho tres manifestaciones que habían evitado, digamos, o habían bendecido o habían evitado muerte, ¿verdad? Entonces todo ese testimonio era un testimonio, prácticamente un testimonio de vida, ¿verdad? Era un testimonio de vida. El maná es vida, la ley es vida, y la vara de Aarón también era vida, porque evitó que el pueblo siguiera muriendo. Entonces, lo vamos a explicar un poquito más a profundidad. Entonces, la cobertura viene en ese propiciatorio, ¿verdad? Porque nos da cobertura y es donde realmente se define si somos o no agradables. Se definía si el hombre era agradable o no a Dios en el antiguo pacto, en el pacto de la ley. Entonces, el testimonio de Dios lo deja claro en el verso 4, cuando dice: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos hablando? Una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Entonces, el contenido que tenía el arca del testimonio
se fue agregando, ¿verdad? Comenzó el Señor dando las tablas de la ley y Moisés hizo el arca, ¿verdad? Y la fue y depositó las tablas de la ley en el arca, ¿sí? Entonces, luego también fue puesto el maná y fue puesto también la vara de Aarón que reverdeció. Entonces, si nos damos cuenta, ese testimonio se fue completando, ¿verdad? Como también en el hombre se va completando un testimonio delante de él, ¿verdad? Para ser agradables. Es decir, nos está hablando de una u otra manera de un proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos a Dios, si vamos metiéndonos con el Señor, si nos vamos buscando, entonces vamos entendiendo cómo agradar a Dios. Entonces, por supuesto, su palabra agrada a Dios y las tres cosas que vamos a ver, las tres realmente agradan a Dios y es un testimonio que Él busca. Entonces, sí, tal vez no en el orden que aparecieron, pero sí comenzando por el maná, ¿verdad? Fue la primera manifestación, ¿verdad? Del testimonio. Fue una manifestación del testimonio. El pan en el desierto. El maná era un pan para el desierto, que les iba a permitir pasar el desierto. El hombre sacado de Egipto para tener abundancia, vida llena, vida abundante, ¿verdad? En la tierra prometida pasa un desierto, ¿sí? El desierto requiere de un maná. Si el hombre no está en ese tránsito, ¿verdad? No va a necesitar maná, ¿sí? Dice, no, vea, y entonces prescinde de la bendición o de lo que Dios da como maná. Entonces, pero si nosotros estamos en el proceso correcto, pasamos un desierto, entonces necesitamos maná. Y dijo Moisés, dice Éxodo 16:32, y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él, está hablando de maná, y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Entonces el testimonio que les dio el Señor fue para toda su descendencia y todavía aún para nosotros. Es decir, el testimonio de que Dios había hecho algo grande, darles un maná. Entonces, entonces realmente estamos nosotros en una, prácticamente viendo cómo el Señor les da una respuesta a una necesidad. ¿Por qué razón? Porque el pueblo sintió hambre, ¿verdad? Y sin embargo, esa hambre no fue como muchas cosas, ¿verdad? Que tocan nuestra alma, no se solicitan de la manera correcta, ¿sí? Porque un niño tiene que casi que hacer violencia para darse a entender que tiene hambre, ¿verdad? Comienza a llorar, ¿verdad? Es un bebé y comienza a llorar porque tiene hambre. Entonces, ya más grandecito, ¿verdad? Puede hasta destruir la puerta para que le den de comer, ¿verdad? Entonces, porque se le tiene que enseñar, ¿verdad? Que hay otra manera de pedir, ¿sí? Pero la naturaleza del hombre es esa, ¿va? A exigir, ¿verdad? Exige algo que quizás él no da, pero sí lo exige, ¿verdad? Entonces, aquí vemos en esta situación que la necesidad fue puesta a Dios como una queja, ¿va?
donde, donde el capítulo 16 de Éxodo, ¿verdad? No vamos a leerlo, pero comienza a hablar donde ellos comienzan a hablar locuras, ¿verdad? Y a decir, las carnes y las cebollas y los puerros y los melones que comíamos allá y aquí nosotros en este desierto, ¿verdad? Entonces estamos siendo llevados a la muerte. ¿Para qué nos sacaron para venir a morir aquí de hambre? O sea, era algo eh, dramático, ¿verdad? Algo que no correspondía a lo que, ¿verdad? A la intención de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no los estaba sacando para matarlos, ¿verdad? Como más de alguna vez le dijo Moisés al Señor, vea. No, vea, no los desaparezcas porque ¿qué van a decir los egipcios? Vea? Que los sacaste de allá solo para venir a que murieran, vea. O sea, entonces, este era de alguna manera la forma en que las necesidades del hombre se vuelven exigencia, ¿verdad? Se vuelven puntos de honor, ¿verdad? Por eso el pan para el desierto que el Señor les dio, el maná que caía del cielo, ¿verdad? Ese pan realmente era perfecto para la condición de escasez que tenían. Sí, perfecto, ¿por qué? Porque bueno, no tenían que trabajar para tener el pan. Solo eso ya era una gran ganancia, una gran bendición, porque podían decir, si no me ha costado, ¿verdad? Yo no trabajé para tener ese pan. Entonces, realmente, qué importante entender que realmente el Señor nos entrega, ¿verdad? Algo que va a satisfacer, ¿verdad? Que va a satisfacer un alimento perfecto para el hombre, que estaba balanceado inclusive, ¿verdad? Que no le hacía falta nada. No me pregunte cómo, pero así era. Nadie iba a morir y decir, mira la deficiencia que tiene de tanto comer maná. Mira, eso es lo que produce el maná, se le caen los dientes y salen ahí uno que está cholco. No, vea, no era ese eso no, el que consumía no iba a tener deficiencia por comer del maná. El maná podía ser preparado de diferentes maneras y eso era algo que realmente muchos pueden criticar, pero era un alimento que caía del cielo, ¿verdad? Por muy extraño, ¿verdad? Que pueda parecer, ¿verdad? Porque así fue como, por eso le pusieron maná, ¿verdad? ¿Qué es esto, verdad? O sea, era algo extraño. Así también para nosotros nos causa extrañeza, nos causa sorpresa de ver cómo Dios provee quizás las necesidades en condiciones adversas, ¿verdad? Un pan que quizás sabemos que no hemos trabajado por él, una solución de parte de Dios que satisface las necesidades, ¿verdad? Entonces era un pan que sirve al desierto. Y por eso el Señor le dice a Moisés en el capítulo 16 de Éxodo, en el verso 33, Éxodo 16, 33, le dice, dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Entonces el testimonio quedó en el arca, ¿verdad? El maná quedó guardado, ese gomer quedó guardado allí para testimonio nuestro, ¿verdad? Que realmente, que aunque a pesar de que habían hablado mal de Moisés y del Señor, la provisión fue enviada. Fíjese el testimonio. El testimonio a la gente, Dios
Cualquiera puede decir, a mí me hubiera gustado estar en ese tiempo, porque el Señor les dio maná y haber comido de ese maná, de haber sido rico, ¿verdad? Y pues sí, pero la historia no era esa. La historia fue que renegaron de ese maná, renegaron de hambre antes de recibir ese maná, renegaron y en su corazón no había satisfacción de lo que Dios les daba. Entonces, por eso quedó de testimonio, ¿verdad? Porque si nosotros vemos, para nosotros hoy, el Señor le habla en los evangelios, ¿verdad? Y en Mateo 4:4 dice eh, que no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Cuando se le presenta y lo tientan después del ayuno. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, una palabra de Dios puede saciar nuestra necesidad. Una palabra aún sin cumplirse, ¿verdad? Una palabra que es una promesa puede saciar la necesidad. Entonces, hoy tenemos un Señor, ¿verdad?, que descendió del cielo, como dice Juan 6:58. Juan 6:58 habla de que el Señor desciende del cielo como pan, ¿verdad?, como maná, ¿sí? Que a pesar de que quizás muchos no lo buscaban, el Señor fue entregado. El Señor fue dado como un regalo al hombre, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros quizás pensábamos, voy a conocer al Señor y, ¿me entiendes? Sino que el Señor se presenta. Y por eso es la comparación, ¿verdad? De que descendió del cielo como maná. Y que si nosotros comemos de él, lo tomamos como valioso, ese maná que es Cristo, entonces no vamos a morir como murieron aquellos que comieron el otro maná. O sea, la comparación es abismal, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Entonces, porque el que come de este pan, dice, vivirá eternamente. Entonces, la provisión, el maná que sacia todas nuestras necesidades, ¿verdad? Realmente está en el Señor. Entonces, ese maná ha sido dado y ese maná cesó cuando se entraron a la tierra prometida. El maná fue solo para el desierto, ¿verdad? Por eso muchas cosas quizás en un momento el Señor las hace, pero después no las hace. Pero es porque hay otra alternativa. Y así fue, como dice el verso 5:12 en Josué, ¿verdad? Josué 5:12 dice, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. O sea, el maná cesó cuando entraron a la tierra prometida y cosecharon y prepararon el primer fruto, ¿verdad? Comieron del primer fruto. Esa cosecha prácticamente ya invalidó, ¿verdad? Ya no hubo maná, ¿sí? Entonces, porque solo era para el desierto, era para preservación, aún con el rechazo del pan, ¿verdad? Del maná, sí, aquel maná fue rechazado, pero lo recibieron, ¿verdad? Y continuó, ¿verdad? Hoy realmente el pan, ¿verdad? El pan de vida, Cristo, ya no es por rechazo, ¿verdad? Es voluntario, o sea, aquellos no tenían opción, ¿verdad? O comían maná o morían, ¿verdad? En el desierto. Todo el que iba ahí, pues decía, bueno, voy a comer, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es que alguien puede molestarse, ¿verdad?
si con mucho esfuerzo prepara una cena y los que van a comer se quejan de la cena, ¿va? Entonces, y el que preparó la cena y dice, se me ha costado, ¿va? Yo queriendo agradar y no le gustó lo que yo hice. Entonces, ahora se imagina el Señor cómo podía sentirse por el rechazo. Ahora, en Cristo, ¿verdad? Ya no se puede, ya no es un pan de rechazo, ¿verdad? Sino que es un pan que se desea tomar. Es voluntario y ese pan nos llena de vida. Por eso es difícil no pasar este testimonio, ¿verdad? Para ser agradable. O sea, el Señor testificó de Él para nosotros, ¿verdad? De cómo recibieron esa maná a pesar de que fue a través de una queja. Ahora, para nosotros, ¿verdad? Ya no puede ser queja. Ya no puede ser queja. Es que lo debemos desear, porque aquellos fracasaron precisamente por eso queda testimonio. Hoy nosotros en el nuevo pacto ya no es por queja. Entonces, si nosotros como cristianos en una necesidad o en una dificultad como la actual, ¿verdad? Y si escasean los recursos, ¿verdad? Y estoy molesto, ¿verdad? Con todos y con Dios por la situación, entonces, wow, no puedo agradar a Dios. Estoy en una gran dificultad realmente delante del Señor. Necesita cambiar de forma de pensar, necesita arrepentimiento. Entonces, no pasar este testimonio es algo que no dejamos de ser agradable, ¿verdad? Es grave, ¿verdad? Porque estamos rechazando al mismo Señor, que es el pan de vida. El otro elemento del arca del testimonio, era la vara de Aarón. Entonces, la vara de Aarón fue dada para los rebeldes, ¿verdad? Entonces, ¿qué representa la vara de Aarón, ¿verdad? Eso es importante entender. La vara de Aarón era para los rebeldes. Vara es figura de autoridad. Entonces, ¿a quién le da el Señor autoridad? Es importante. Que en una casa, la cabeza del hogar debe tener la autoridad que le han dado. El que no acepta esa autoridad está en contra del orden de Dios. Entonces, aquí vemos cómo dice el verso 17:10 de Números, verso 17:10 de los Números, dice, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal, ¿a quiénes? A los hijos rebeldes. No dice a los extraños rebeldes, dice a los hijos rebeldes. Y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. Wow. Esto es increíble. Porque si nosotros hacemos memoria de qué pasó, ¿verdad? Cuando se dio reverdeció la vara de Aarón, y nos vemos un poquito para atrás, nos damos cuenta que lo que había pasado era que Coré, Datán, Abirán y todo el séquito, ¿verdad? Y a una familia que fueron tragadas, bajaron, dice que descendieron vivas al Seol. El Señor hizo algo diferente porque se atrevieron ¿verdad? Se rebelaron contra Moisés, contra el Señor. Entonces, pero eso no fue suficiente, porque el pueblo todavía al día siguiente estaban murmurando, ¿verdad? Que Dios estaba matándolos. Entonces, no entendieron, ¿verdad? Mire qué terrible, el que es rebelde no entiende
lo que la rebeldía trae para la vida. A pesar de que ve al otro, no se da cuenta que él está en el mismo huacal, ¿verdad? Como decimos. O sea, no se da cuenta de que va a correr la misma suerte. Por eso, eso no fue suficiente. Murmuraron otra vez, a pesar que habían visto cómo realmente el Señor los había librado y hizo que el Señor mostrara con claridad cuál era su voluntad, ¿verdad? En cuanto a la autoridad. Entonces, la rebelión la inició Satanás, ¿verdad? En el cielo. La rebelión vino porque quiso ser igual que Dios, ¿verdad? Entonces, y ese sigue encontrando y seduciendo adeptos, ¿verdad? Haciendo adeptos, desgraciadamente, porque no están a gustos con el orden de Dios, ¿verdad? No están a gusto con la autoridad delegada, y esto trae consecuencias graves. Ni siquiera están a gusto ni en las empresas, ¿verdad? Ni en la vida secular. Entonces, esta parte del testimonio era muy importante. ¿Por qué razón? Porque el rebelde, mire, el rebelde se convence que por su mano habrá liberación, vea. Porque dice que el verso 11 del capítulo 17 de Números 17:11 dice: e hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Vea. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. O sea, dos formas de sentir la rebeldía, ¿verdad? Lo que engaña, digamos, nuestro ser, lo que no nos hace agradables a Dios. Y es que la primera es que el rebelde cree que la solución está en ellos. No pueden ver en otros. ¿Verdad? Si no son ellos, no sirve. Si no son ellos tomados en cuenta, nada está bien. ¿Verdad? Todo es criticable, nada es perfecto, todo va a salir mal, etcétera, etcétera. El rebelde piensa, por lo tanto, que él es la solución. ¿Verdad? Y algunos hoy dicen: no, tiene un gran liderazgo. Uy, muchas veces estamos bien equivocados, porque desgraciadamente podemos estar equivocados, como no, ¿verdad? Pero imagínense que la intención es nada más tener poder, ¿verdad? Entonces no es un buen liderazgo, es un rebelde, ¿verdad? Que tuvo suerte quizás y llega a caer y otro lo alaba. Y a veces los que tienen esa le dan like, ¿verdad? A la gente que es así, porque ellos son unos tímidos, ¿verdad? Entonces ven al otro que es audaz y todo y creen que sí debería ser, y no se dan cuenta que muchas veces es gente rebelde, que a nadie consideran, ¿verdad? De nadie se dejan tener autoridad sobre ellos. Entonces, pero el que es de Dios, ¿verdad?, quiere tener autoridad sobre él. El que es de Dios no quiere estar suelto, no quiere ser cabra loca, ¿va? O sea, quiere tener autoridad. Y eso, vea, o sea, la oveja está viendo a su pastor, vea, la oveja está viendo que la están guardando, la están protegiendo, pero la cabra está poniéndose detrás del árbol y viendo cómo están las cosas y calculando. Realmente está en otro espíritu. Por eso el rebelde cree que él es la solución, él es el libertador, ¿vea? Satanás dijo: no, dijo, yo aquí con esto, dijo, yo voy a hacer las cosas mejor, ¿vea? Porque creyó ser igual a Dios. Entonces el rebelde pasa diciendo que es el Señor el que mata. El rebelde pone en mal a la autoridad. El rebelde denigra la autoridad.
Por eso, wow, si nosotros lo más seguro que alguna vez hemos dicho algo inapropiado y si el Señor nos ha reprendido, siéntase dichoso, siéntase bienaventurado porque el Señor lo está librando de caer en rebeldía. Entonces el rebelde, dice el Señor, mata, como dice Números 17:13. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? ¿Verdad? Si bien es cierto que hubo una gran corrección para el pueblo, ¿verdad? Por la rebelión de Corea, Datán, Abirán y todos sus séquitos rebeldes, siguen pensando de que Dios es culpable, ¿verdad? Y que es injusto. Porque fíjese que todo lo que uno mira como tenemos la tendencia, ¿verdad? Que todo lo que vemos mal o creemos que es mal, ¿verdad? Todo lo que vemos que no va para arriba, creemos de que es malo. Pero muchas veces es necesario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si a uno no le cortan las alas en alguna cosa, a saber dónde estuviéramos, o quizá ya ni estuviéramos. Entonces, a veces, el rebelde realmente está pensando que Dios es culpable de su situación, ¿verdad? Y no le deja posibilidad a Dios. Está fuera de razón, ¿verdad? Por eso el Señor los convoca para demostrarles con quién estaba el Señor, a quién le había dado su vara de autoridad, a quién había buscado para acercarse a Él. Entonces, en esa situación murieron, dice la palabra, 14,700 después de lo de Coré. Y la conclusión fue, el Señor mata a los que se acercan a Él. O sea, wow, porque los otros querían tomar el lugar de Aarón que no les correspondía. Entonces ellos dicen, yo me acerco a Dios y Dios me mata. No, lo que pasa es que estaba en contra de la voluntad de Dios a quien el Señor le había dado autoridad. Por eso lo llama y les dice, vaya, miren, vamos a poner claras las cosas, ¿verdad? ¿A quién escojo yo? ¿A quién escoge? Les dijo Moisés, ¿verdad? Traigan una vara, ¿verdad? Y vamos a ver, pónganle su nombre, ¿verdad? Graben su nombre. Y la dejaron en el tabernáculo y al día siguiente regresaron a verla y se dieron cuenta, ¿verdad? Que todas las varas, a excepción de Aarón, de la de Aarón, estaban secas, ¿verdad? Y eso, mientras que la vara de autoridad de Aarón dice que había reverdecido, había echado flores, había arrojado renuevos y producido almendras. ¿Sí? Todo en una sola noche. Lo que significa que aquel que es escogido del Señor verá cómo la autoridad que le ha dado prospera, reverdecerá todo lo que hiciera, ¿verdad? Entonces el Señor te envía, ¿verdad? Eso te hará reverdecer, eso te hará dar una fragancia, tener una vistosidad, ¿verdad? La flor da vistosidad, y tendrá fuerza suficiente la vara como para tener renuevos, o sea, más esperanza, ¿verdad? Porque el renuevo es para la siguiente cosecha, ¿verdad? Es decir, si yo puedo, ya dio la cosecha, ¿verdad? Yo le meto poda, todos los renuevos que salen es para la siguiente cosecha, ¿va? Digámoslo así en teoría, de manera fácil, es para la siguiente cosecha. Entonces, si hay renuevo, hay esperanza, quiere decir que habrá algo posterior, ¿verdad? Que en nuestra vida hayan renuevos, si no estamos en rebeldía, ¿verdad? Habrán renuevos, lo que dará esperanza. Nosotros queremos tener renuevos en nuestra familia, queremos tener renuevos en el ministerio, queremos tener renuevos en todo lo que hacemos.
Por eso prosperaba todo lo que Aarón haría y hacía. Entonces, esto al rebelde, ¿verdad?, le era chocante porque lo que él tenía estaba marchito. Entonces, ¿por qué hizo eso el Señor? Para demostrarles con quién estaba, para que no se siguieran exponiendo, porque si seguían rebelándose iban a seguir muriendo, ¿verdad? Entonces, el Señor lo hizo para preservar la vida. Testimonio nuestro es aceptar la autoridad de Dios. El rebelde no tiene autoridad sobre su vida. El rebelde no tiene, por lo tanto, Señor. Y una de las cosas más grandes en el testimonio, en mi testimonio como creyente, fue cuando conocí al Señor y el que me preguntó, no me preguntó, ¿quiere aceptar al Señor, verdad? Así como que algo bien casual, ¿verdad? ¿Quiere aceptar a este? ¿Verdad? O sea, no, la palabra fue bien directa y para mí tenía un significado grandísimo, porque la pregunta que me hizo el hermano fue, ¿quieres tú reconocer a Jesús como tu Señor?, me dijo. Y ahí entendí yo que no había tenido Señor antes, ¿verdad? Que siempre que miraba autoridad trataba de evadirla, ¿verdad? Y que ninguna autoridad estaba a la altura, ¿sí? Y después uno también disfruta, ¿verdad?, de eso mismo que uno ha hecho, porque cuántas veces a uno no le llegan a decir, usted no está a la altura de lo que, ¿verdad? Alguien, inclusive hasta en los trabajos, ¿verdad?, que alguien le llega a decir al jefe, usted no está en la altura para ser mi jefe. Entonces, y el jefe bien tranquilo se queda y no dice nada, ¿va? Porque si habla, ¿qué le diría? Entonces, si yo no estoy a la altura, andate, va, porque no queda otra. O querés que te ayude, ¿va?, para que te vayas. Entonces, pero es bien drástico, ¿va? Entonces, la persona le tiene amor a uno al decir eso. A lo mejor se queda callado para que tal vez haya reflexión, ¿verdad?, en un momento y después haya una disculpa. Pero aquí estos no entendían y el Señor, para el que era entendido, podía dar testimonio, un testimonio grande, porque alguien puede pensar, ¿y por qué tienen a este fulano ahí, ¿verdad? Y bueno, si está como autoridad nuestra, la palabra dice que hay que bendecirlo, ¿verdad? Y esa es la manera de agradar a Dios, sin más ni más. ¿Queremos agradar a Dios? ¿Verdad? Tenemos que aceptar señorío sobre nuestra vida. Y la tercera, rápidamente, la tercera y la más importante, quizás no la más importante, pero tan importante, la misma ley, ¿ve?, el testimonio de las tablas de la ley. Y entonces la ley realmente, de verdad que es, dice Deuteronomio 10.3, dice, e hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho. Y ahí están como Jehová me mandó. El Señor quería entregar su ley, ¿verdad?, lo antes posible. Y el pueblo, digamos que había necesidad. Sin embargo, el pueblo, usted conoce la historia, se apartó porque al ver que pasaron 40 días y Moisés no aparecía, el pueblo se
comenzó y usted sabe que hicieron un becerro de oro y no pudieron resistir, ¿verdad? El tiempo. Y entonces el Señor lo intentó la primera vez y no pudo porque Moisés quebró las primeras tablas. Y en el segundo intento fue que fueron puestas estas tablas en el arca del testimonio. Entonces la ley es testimonio de Dios. Que la ley, ¿verdad? Es testimonio de Dios para el pueblo, ¿verdad? En primer lugar, que tiene un Dios, ¿verdad? Que le ha dado una ley, porque decían qué pueblo, ¿verdad? Qué pueblo más especial, que hasta tiene una ley que Dios mismo les ha dado, ¿verdad? Y aquí está hablando de los 10 mandamientos, pero la ley era más amplia, ¿verdad? Porque había una ley hasta sanitaria, ¿verdad? Que les decía al pueblo hasta lo que tenían que comer y cómo debían de evitar toda contaminación y toda infección y todo virus, ¿verdad? Porque realmente ahí decía, ¿verdad?, que si tocaba esto no podía, que si había ahí no estaba bien tapado el recipiente se contaminaba, etcétera, etcétera. Y uno dice, wow, si eso es lo que hoy estamos viendo, ¿verdad? Que hay que cubrirse la boca, que hay que lavarse las manos, que no hay que tocarse, pues era lo mismo prácticamente. Entonces, la ley era ese testimonio, ¿verdad? De que tenían un Dios, sin embargo, tenían que vivir y cumplir esa ley. Algo difícil para dar testimonio y agradar a Dios. Por eso el hombre necesitaba el sacrificio, ¿verdad? Porque no podía agradar a Dios a puro físico. Era imposible cumplir la ley. Sin embargo, era importante aquel que buscaba cumplirla, aunque no lo lograra, ¿verdad? Porque el que estaba alejado de la ley, ese era cortado, era apartado. Entonces, hoy vemos, y con esto quiero terminar, hoy vemos un nuevo pacto, un pacto que, como dice el libro de los Hebreos, el capítulo 8 y verso 9, no como el pacto, dice, que hice con sus padres, ¿verdad? Porque está hablando de un pacto que tenía falla, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Yo sé que he leído más de lo que podemos explicar, pero necesitamos cerrar con algo que realmente es bien importante, y es el nuevo pacto, ¿verdad? Que así está el testimonio, las tres, la ley, la vara de Aarón que reverdeció, y el maná, ¿verdad? Que es el testimonio de Dios hacia el hombre, pero también era donde el hombre tenía que dar testimonio que quería agradar a Dios para que fuera propicio a él. Entonces, hoy en el nuevo pacto, como lo dice aquí, vea que aunque el hombre había fracasado cumpliendo la ley, porque era una ley con defecto, era un pacto con defecto, vea, en ese sentido, algunos que no querían hacer ningún intento, ¿verdad? Era mucho pueblo que había salido de Egipto, no querían hacer el intento, por eso fueron eliminados, por eso fueron sus hijos los que entraron a la tierra prometida, porque fracasaron, ¿verdad? Porque no quisieron vivir, no quisieron agradar a Dios, sino que quisieron agradarse a sí mismos. Por eso despreciaban la ley, despreciaban el orden de Dios, despreciaban la vida misma, porque no querían someterse. Entonces, el primer pacto no hubiera tenido falla, ¿verdad? Si ese primer pacto no hubiera tenido falla, realmente no hubiera sido necesario el nuevo pacto, otro pacto mejor, ¿verdad? Con mejores promesas, porque en el primero no pudieron permanecer en él, no pudieron dar testimonio a Dios, y tenía que ser auxiliado, aún siendo auxiliado por el sacrificio animal, pero no permanecieron en ese pacto. Por eso el Señor dice que se desinteresó de ellos.
Y realmente hoy el Señor tiene interés en nosotros. Por eso fue necesario el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque demuestra el interés de Dios para con tu vida y para con la mía. Porque hoy tenemos una gran bendición, ¿verdad? Porque dice que la ley ya no estaba en 2 tablas dentro de un arca, sino que estaba en la mente y en el corazón. ¿Sí? Ahí están hoy las tablas, dando facilidad para que testifiquemos, ¿verdad?, de Él, aunque teniendo el beneficio, hoy, ¿verdad?, podemos decir, tenemos ese beneficio, tenemos una gran ventaja con los antiguos, ¿verdad?, con los que estaban en el tiempo de la ley. ¿Por qué razón? Porque aquellos no tenían la ley en su mente y en su corazón. Fíjese que lo importante es de que esté el Señor en nuestro corazón para gobernar nuestros sentimientos, ¿verdad? Porque si no vamos a fracasar. El que se deja ir, ¿verdad?, como pueden decir ahí quizás no sé, en alguna película, le dice el consejo, sigue lo que te dicta tu corazón. Ay, va a fallar, porque no puede usted seguir lo que su corazón le dice. Siga lo que dice la palabra del Señor, siga lo que el Señor y el Espíritu Santo lo guía, ¿verdad? Porque si no, va a fracasar. Y en el intelecto también, ¿verdad? Porque realmente ahí está la ley para frenar, para estorbar, para orientar las cosas que debemos decidir, y el hacer a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado, un Espíritu Santo que está en nosotros, dentro de nosotros, un Espíritu Santo que nos anima, un Espíritu Santo que nos consuela en todo momento, un Espíritu Santo que nos ayuda a caminar, a ejecutar, para dar testimonio, porque así como en la antigüedad hubo un pacto del testimonio, ¿verdad?, donde el Señor les decía, miren, tienen que seguir esta ley, no tienen que ser rebeldes y tienen que aceptar la autoridad de Dios sobre sus vidas. De igual manera hoy está vigente, porque no ha sido abrogada, no ha sido abrogado, ¿verdad?, sino que ha sido realmente dado el poder de parte de Dios a través de la sangre de Cristo para que nosotros venzamos. Y ese es el testimonio más grande que hay, un testimonio de vida para nosotros, un testimonio que nos dice que el Señor está realmente en nuestros asuntos, que el Señor realmente nos ayude para ser agradables a Él. El Hijo debe ser agradable al Padre, ese es el mandato. Si no lo es, está fuera del orden de Dios, porque honrar a padre y a madre es el mandamiento que tiene promesa, y nosotros como hijos necesitamos agradar a nuestro Dios y Padre para que realmente tengamos promesa de Él. Gracias, Padre Celestial, te bendecimos, Señor. Yo sé, Padre, que esta enseñanza, Señor, es importante para nuestra vida, porque hoy en este tiempo, Señor, muchos se pueden olvidar, Padre, y sus necesidades pueden llegar a ser solo eso, necesidades, y se deje de ver lo demás, y nos olvidemos que no solo de pan vivirá el hombre, que el Señor tiene una provisión para el desierto, que el Señor está en tu vida. Señor, qué importante ver, Señor, que si las cosas no salen como nosotros esperábamos, Señor, si hemos tenido pérdidas, Señor, pérdidas irreparables, Señor, que tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo nuestro Señor, tú sigues siendo el mismo Señor, y tenemos que aceptar esa autoridad en nuestra vida, porque si aceptamos esa autoridad, estamos siendo librados de la muerte. Por eso el Señor les dice que realmente les había sido dada ese testimonio, ¿verdad? Ese testimonio de esa vara de Aarón, para que fuera como señal a los hijos rebeldes, para hacer cesar toda queja delante de Él.
¿Para qué? Para no morir. Señor, gracias, Padre, porque tú eres fiel y queremos ser fieles a ese testimonio para ser agradables a ti, Señor. Gracias, Padre, por esta misericordia, Señor, por esta enseñanza que das a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Gracias por estar pendiente de las enseñanzas y de los mensajes del Señor. El día de mañana estaremos teniendo nuestra oración a las 6:30 de la tarde. Gracias y que el Señor los bendiga.